Muy buenas a todos. Sí, ya sé que he estado un poco ausente, un poco bastante ausente, pero todo tiene su explicación y yo tengo varias explicaciones. La primera ha sido debido a la entrega y defensa de mi proyecto de final de máster. Me he pasado un año entero dedicándolo no solo a trabajar y a dejarme el lomo trabajando, sino también a la redacción de ese trabajo, un trabajo de más de 80 páginas que por fin ha sido valorado y por fin he recibido mi tan esperado 9,5. La segunda explicación es que he tenido algunos inconvenientes en el trabajo. Debido a esos inconvenientes he tenido que doblar horas. Y no son inconvenientes de tipo paranormal, aunque la persona que ha causado esos inconvenientes sí, tiene un cerebro un poquito paranormal. Pero esa chica no piensa dedicarle ni un solo minuto en este blog, aunque lleva esperándolo varios meses. La tercera explicación es que esto... El retraso del vecino sí que es paranormal. Es un retraso muy paranormal. La tercera explicación es que he estado trabajando en nuevos proyectos para este canal. Y lo sé, siempre digo que estoy trabajando en nuevos proyectos y nunca traigo nada nuevo. Pero esta vez va en serio y lo vais a ir viendo poquito a poco, porque como diría Anita Habituais, las cosas buenas se dan en pequeñas dosis. Y bueno, sé que esto no viene a cuento, pero el ventilador, mi amigo ventilador, está muriendo. La marcha 1 ya no funciona. Y la marcha 2 va a trompicones. En un momento dado vais a escuchar un ruido muy extraño, como si fuera el motor de un avión a punto de explotar. Pero no, es él el cual está luchando por su vida. Pero como comprenderéis, no pienso apagarlo porque me estoy muriendo de calor. Pero bueno, ya volviendo al tema que nos interesa, hoy os traigo el Paranormal Vlog número 11. Un paranormal que para mí es muy especial debido a que, por un lado, engloba anécdotas de mi infancia que yo apenas recuerdo, pero que ayer tarde me estuvo contando mi madre, con todo lujo de detalles. Y por otro lado, trataré también las experiencias paranormales que he estado viviendo más recientemente. Experiencias que yo jamás creí que llegaré a vivir. Experiencias nítidas. Y que voy a entender perfectamente que muchos de vosotros tachéis de mentira, tachéis de engaño, porque ni yo llego a asimilar nada de esto. Son experiencias realmente surrealistas, que ni yo me creo, pero que realmente las he vivido. Pero bueno, no voy a hacer más spoilers y sencillamente os voy a decir que no tengo por qué inventarme esto. Mentir acerca del mundo paranormal nunca aporta nada bueno, nunca atrae nada, pero nada positivo. Así que una vez dicho esto, empezamos. Tal y como os conté en mi primer Paranormal Vlog, un vídeo cuya calidad de imagen y sonido era realmente pésima. Yo en mi infancia viví experiencias que actualmente podría catalogar como sueños o fruto de mi imaginación descontrolada, de esa imaginación descontrolada que todos los niños tienen. Y realmente durante muchísimos años he mantenido esa creencia, pero de una vez por todas me decidí a hablar con mi madre sobre este tema. Mi madre, como sabéis, también es una persona hipersensible, del mismo modo que lo fue su madre y del mismo modo en el que mis tíos también lo son. Cada miembro de mi familia materna tiene un distinto grado de hipersensibilidad. Algunos notan las cosas con menos facilidad, otros tienen un rango intermedio de percepción de lo paranormal. Y sin embargo, la línea directa que pasa de mi abuela a mi madre y que finalmente llega a mí es la línea más fuerte, la línea que más siente las entidades paranormales, con más facilidad, con más intensidad. Es la línea más heavy de todas. Es por ello que hace poco me decidí a hablar con mi madre, no solo por el hecho de que mi madre ve estos vídeos y me ayuda a entender este mundo paranormal desde la perspectiva de alguien mucho más experimentado que yo en estos temas, sino porque tanto ella como mi abuela fueron las personas que me criaron desde que nací y fueron las personas que vivieron conmigo esas imágenes difusas que yo tengo en mi mente. Y yo quería saber realmente si eran sueños y efectivamente, algunas de ellas sí lo fueron. Algunas de las anécdotas que dejé caer en mi primer Paranormal Vlog sí fueron reales. De los 5 años para atrás, es prácticamente imposible que un niño recuerde nada. Sin embargo, son experiencias traumáticas, experiencias que realmente les han marcado. Suelen tener algún tipo de recuerdo difuminado, que se puede relacionar con un sueño o se puede quedar colgada en el aire. Se puede quedar en ese mundo de las ideas, entremezclado con cosas que realmente son actuales, que realmente estamos convencidos de que son reales. Pues en mi caso, las imágenes difuminadas, o al menos algunas de ellas, sí eran reales. Algunas de ellas se relacionaban con el baño. Ese baño del cual hablé en ese primer Paranormal Vlog. El baño en el cual mi madre reportó que la campanita que colgaba del rollo de papel higiénico, esa campanita siempre estaba sonando. Y cuando lo hacía esa campanita, cuando esa campanita sonaba en mitad de la noche, en mitad de la tarde, o en cualquier momento en el que era imposible que hubiera alguien dentro de ese baño, el rollo desaparecía. Una campanita que supuestamente servía para espantar a los malos espíritus, pero que por contra parecía atraerlos. Pues cada vez que esa campanita sonaba y mi madre corría al baño, el rollo había desaparecido. Y no había nada ni nadie en ese piso que pudiera haberlo hecho, que pudiera haberlo provocado. Tengo la imagen de ese pasillo, del final de ese pasillo, de ver la puerta abierta. Y tengo la imagen de entrar en pánico, de comenzar a gritar.
y decirle a mi madre que yo no quería entrar ahí, decirle que la señora que había sentada en el váter me daba miedo, que esa señora me miraba mal, que esa señora me odiaba y yo no quería entrar en ese váter. Tengo el recuerdo de gritar como una loca, agarrarme a la pared, incluso arañar la pintura de la pared porque no quería ir. Y yo tengo ese recuerdo, el recuerdo de que mi madre quería que yo fuera a ese baño, quería que perdiera el miedo a ese baño, pero yo tengo el recuerdo de no querer ir. No querer ir porque tenía en mi cabeza la idea de una mujer sentada allí esperándome. Una mujer que yo no quería ver, una mujer que estaba allí sentada. Y no sé realmente qué edad tendría yo, pero sé que tenía la suficiente edad como para caminar, agarrarme a la pared, gritar, intentar dialogar con mi madre. A partir de ahí tengo otros muchos recuerdos que mi madre ha corroborado. Porque de hecho, mi madre no solo recuerda arrastrarme hacia el baño, no solo recuerda quedarse conmigo, ella sentada en el suelo mientras yo intentaba orinar por mi cuenta. No solo recuerda eso, sino que también recuerda que a las tantas de la madrugada, en ese piso, yo solía despertarme gritando como si me fuera la vida en ello. Y cuando ella corría a ayudarme, se encontraba la puerta de mi cuarto cerrada y varios muñecos que se situaban en las estanterías de mi cuarto, tirados por el suelo. Mi madre recuerda haber intentado hablar conmigo, y como sabéis, yo siempre he sido una persona muy introvertida. Para hablar de mis problemas, te doy un rodeo increíble, te hablo de 1000 cosas antes que hablarte de mis problemas. Y es algo que llevo haciendo desde que era muy pequeña, desde que empecé a hablar. Y a mi madre le costó muchísimo que yo le explicara lo que pasaba en mi cuarto, que yo le explicara lo que veía. Y según ella, yo le contaba que cada vez que me quedaba allí, a dormir en mi cuarto, necesitaba tener la persiana subida y la puerta abierta para ver quién estaba esa noche cuidando de mí. ¿Qué angelito cuidaba de mí esa noche? Fue a partir de los 4 años, según mi madre, cuando comencé a tener claustrofobia, a tener miedo a quedarme encerrada en lugares pequeños como lo era mi cuarto. Porque, según una servidora, había alguien que cada noche me despertaba, porque se me quedaba mirando, se ponía a jugar con mis juguetes, tirándolos de las estanterías, y me cerraba la puerta. Cada noche era la misma historia, cada noche llegaba un punto en el que mi puerta se cerraba, y yo como consecuencia de ello, me ponía a gritar como una posesa. Y realmente lo que estoy contando es muy surrealista porque yo tengo imágenes muy difusas. Tengo la imagen de ver la puerta cerrada, de verlo todo oscuro, o incluso tengo la imagen de ver caer algún muñeco, pero no son imágenes que yo pueda verificar al 100%. Lo único que tengo para verificarlo es la palabra de mi madre, y para mí ya es más que suficiente como para considerarlo real. Pero me cuesta asimilarlo. Me cuesta asimilar algo que yo ahora mismo no puedo recordar al 100%. Me cuesta muchísimo admitirlo y considerarlo como real. Algo que mencioné muy por encima en ese Paranormal Vlog, o si no fue en ese, fue en algún otro, pero estoy convencida que algún día os lo he mencionado muy por encima. Y es que yo tengo el recuerdo de haber tenido un sueño en ese mismo piso. Ese piso de Premià de Mar, si mal no recuerdo, del barrio Cotet. Tengo ese recuerdo de estar sentada en el sofá, mirando el televisor con mi madre a mi lado, y que la pared comenzara a deshacerse. Pero no solo deshacerse, sino que de esta comenzaba a salir hacia afuera una cabeza, como si alguien quisiera salir dentro de la pared, como si hubiera alguien ahí, queriendo mostrar la cara, queriendo hablar conmigo, hablar con mi madre, quería como comunicarse con nosotras. Tengo ese recuerdo, ese recuerdo de ese sueño, el recuerdo de gritar como una loca, de entrar en pánico y que mi madre me dijera que no pasaba más nada, que todo estaba bien, que me tranquilizara, que había tenido una pesadilla. Tengo esa imagen y se lo comuniqué a mi madre. Era una duda que llevaba muchísimos años en mi cabeza. De alguna manera estaba convencida de que era un sueño, que era imposible que eso pudiera ser real. Pero según mi madre eso no fue del todo un sueño. Eso tenía alguna parte de real, o al menos una parte real para ella. Aquel había sido un sábado bastante cansado. Según ella habíamos ido a comprar, después de ir a comprar habíamos ido a ver a mi abuela, habíamos comido con ella, habíamos ido al parque. Yo estaba bastante cansada, por lo que me quedé en el sofá durmiendo la siesta con ella. Mientras ella por su lado veía una de estas películas que ponen en Antena 3 y que no valen un pimiento, pero por lo menos ella se entretenía. En un momento dado, comenzó a sentirse muy incómoda, como si no estuviéramos solas en el salón, como si realmente hubiera alguien más dentro de esa casa. Pero mi padre no podía ser porque él volvería tarde. La cuestión es que mi madre comenzó a sentirse muy observada, a sentirse angustiada, encarcelada en su propia casa, como si no pudiera salir, como si ni siquiera le estuviera permitido levantarse del sofá. Era como si alguien no nos quisiera allí, como si nos quisiera fuera, pero al mismo tiempo no quisiera que moviéramos un solo músculo. Y fue entonces cuando comenzó a escuchar, como si hubiera una persona al otro lado de la pared, haciendo sonar papel de burbujas. Ese papel que se utiliza para envolver paquetes, objetos frágiles, como si alguien estuviera reventando burbuja a burbuja uno de esos papeles de plástico. Y primero eran unas pocas, luego eran unas cuantas más, iba girándolo, escuchaba como cada vez estaba petando más burbujas. Y llegó un momento incluso en el que ella dejó atrás esa sensación de agobio, de angustia, la dejó atrás, se puso en pie, se acercó a la pared y puso la oreja en ella. Y era como si realmente el sonido viniera de la mismísima pared, como si hubiera alguien entre paredes, ahí metido, entre tuberías, paredes, ahí haciendo sonar las burbujas, reventando las burbujas. Y estuvo bastante rato escuchando, mirando a ver si hay algún escape de agua. Estuvo revisándolo constantemente y no había nada, no había humedades, no había nada. Y no era posible que hubiera alguien allí. Y solamente era en esa pared.
Ella dio la vuelta a la pared, fue a comprobar el grifo, intentó escuchar, vio si había alguna humedad. No había forma. El sonido venía de esa pared. Y era un sonido que no venía de todas partes, venía de esa pared, venía justo de encima del televisor. Y era una zona muy reducida. Realmente darse cuenta de que no había fugas, de que el sonido era únicamente en esa pared. Decidí hacerle caso omiso y esperar a que llegara mi padre. A la hora de que llegara, le haría revisar eso y se quedaría tan tranquila. Pero lo que realmente le preocupó fue que al darse la vuelta, no solo me encontró despierta y mirando hacia la nada procedente de esa pared, sino que me encontró temblando y con los ojos asustados. Según ella, yo estaba intentando balbucear algo, intentando contarle algo que yo ni siquiera sabía cómo contarle. Estaba intentando decirle algo, decirle que había algo en esa pared, que había algo allí. Y justo cuando ella se acercó, intentó hablar conmigo, a decirme, no pasa nada, ha sido una pesadilla. Fue entonces cuando comencé a gritar y a decirle que la pared se estaba rompiendo, que había un hombre que quería salir de esa pared, que había un hombre ahí, que había una cabeza allí. Mi madre no hacía más que intentar tranquilizarme, mirar la pared y mirarme a mí. Y al mismo tiempo que me miraba a mí y miraba a la pared, se daba cuenta de que cuanto yo más gritara, más se escuchaban esas burbujas, más se escuchaba ese ruido. Y hasta que yo no me tranquilicé, el sonido no lo hizo. Y cuando llegó mi padre le obligó a revisar esa pared. Le obligó a revisar centímetro por centímetro esa horrible pared. Y le obligó a revisar la casa entera en busca de esa especie de fantasma con el cual ella llevaba siglos obsesionada. Ella quería que él le demostrara que esa casa no estaba embrujada. Y fue a partir de ese día en que yo había entrado en pánico, por algo que mi madre no había sido capaz de ver, que mis padres decidieron largarse de allí. Decidieron hablar con el propietario y negociar el fin del contrato del alquiler. No porque mi padre hubiera sentido, no. Porque mi madre estaba harta de volver todos los días de la universidad y encontrarse que los objetos que ella había colocado encima de la mesa estaban tirados en el suelo. Harta de que su hija tuviera cada noche terrores nocturnos y jurara y perjurara que había alguien que le cerraba la puerta. Harta de que su hija tuviera miedo de ir al baño sola porque había una mujer esperándola allí. Harta de escuchar la campanita del baño y harta de ver y sentir presencias a todas horas. No quisiera dejar todavía de complementar anécdotas paranormales de mi infancia, anécdotas que yo no recuerdo, pero que los adultos de mi familia sí lo hacen. Entre ellas hay dos anécdotas que mi abuela jamás me contó directamente, pero que yo conocía a través de lo que los adultos me habían contado. La primera os la transmití en mi primer Paranormal Vlog. Una vivencia que tuvo mi madre al poco de yo nacer. Una vivencia que tuvo mi madre en ese piso. Una noche cualquiera se despertó sin explicación alguna, a las tantas de la madrugada. Se incorporó en la cama, revisó el cuarto, sintiendo una presencia muy intensa, sintiendo como si alguien le estuviera mirando fijamente. Y justo cuando posó la mirada en la puerta del cuarto, la puerta que tenía abierta de par en par, se encontró de frente con un encapuchado con las manos metidas dentro de las mangas, la cabeza inclinada y una cuerda o hábito de 2 nudos colgando de la cintura. Ese encapuchado se quedó mirándola y a continuación prosiguió su camino hacia mi cuarto. Esta experiencia, quienes sois veteranos en el canal, la conoceréis de pie a pa. Conoceréis el terror que supuso para mi madre el ver a un completo desconocido pasear por su casa y, para más Inri, dirigirse al cuarto de su hija recién nacida. Pero lo que no sabéis es lo que mi madre me contó después, y es que a la mañana siguiente se presentó en casa de mi abuela, gritando como una posesa, diciéndole que estaba harta de vivir cosas extrañas en ese piso, estaba harta de pagarle un alquiler a alguien que no le daba respuestas, que no le decía qué había pasado en ese piso, porque estaba convencida de que había algo negativo. Estaba realmente histérica, estaba realmente con un ataque de ansiedad. Y automáticamente le describió a mi abuela el encapuchado que había venido a visitarla, que había venido a visitarla a ella y a visitarme a mí, como si realmente nos conociera de algo, como si su intención fuera conocerme a mí, porque realmente mi madre lo había sentido que esa cosa quería algo de nosotras. Al describírselo a mi abuela, esta no se sorprendió para nada, y lo que le dijo fue que no tenía que preocuparse por el encapuchado, porque el encapuchado no nos haría ningún daño, ni a ella ni a mí. Mi abuela dijo que el encapuchado era mi abuelo, y dijo que mi abuelo había venido a visitarme, había venido a conocer a su primera nieta, y estaba convencida de que era él, porque mi abuelo fue muy devoto y fue enterrado con el hábito franciscano, el hábito que mi madre vio esa noche, la capucha y el cordón con 2 nudos. Y mi abuela le dijo que mientras el encapuchado estuviera en el piso, no tenía que tenerle miedo a nada de lo que me pudiera pasar, porque él me protegería, ya que mi abuela estaba convencida de que mi abuelo era mi ángel de la guarda. Cuando yo cumplí los 5 años, apareció, según mi abuela materna, mi segundo ángel de la guarda. Un ángel que ella dijo que siempre estaría conmigo. Como ya he contado en otros vídeos sobre anécdotas de mi infancia, anécdotas no paranormales, pasaba bastante tiempo con mis abuelos. Mi abuelo venía a buscarme al colegio cuando no se olvidaba de mí, me llevaba a comer a su casa y me quedaba con ella hasta que venía mi madre a buscarme. Pues una de esas tardes en las que me quedé con ella, mientras ella limpiaba la casa, yo me puse a hablar sola, a lo que mi abuela no le dio mucha importancia porque yo, como sabéis, era una niña muy imaginativa. Me creaba mis mundos, mis paranoias y me ponía a hablar con mis muñecos como si fueran mis únicos y verdaderos amigos. No le dio importancia hasta que comenzó a prestar un poquito más atención a mi conversación, a la conversación que yo estaba teniendo con alguien invisible. Había respuestas por mi parte, a preguntas sobre si mi abuela seguía fumando, a preguntas sobre una tía que yo ni siquiera conocía, una tía de mi madre, que supuestamente tendría que vivir allí y ya no estaba allí. Respuestas a preguntas bastante extrañas que yo no podría conocer. Pero lo más extraño de todo vino cuando dejé lo que estaba haciendo
y me dirigí al antiguo cuarto de mi tío, mientras seguía hablando sola. Mi abuela vino corriendo detrás de mí y comenzó a preguntarme qué era lo que estaba haciendo, con quién estaba hablando. Y, según tengo entendido, yo le dije a mi abuela que no se preocupara, que el tete me dejaba jugar con su plastilina. Mi abuela se quedó parada y me preguntó que a qué tete me estaba refiriendo o cuál de mis tíos me refería. Y yo le dije que mi tío Chanico. Lo fuerte de todo esto es que mi tío Chanico murió cuando yo cumplí 1 año. Murió a causa del cáncer. Un cáncer que se lo llevó muy joven y que con él se llevó los sueños de toda una familia. Y que obligó a mi abuela a sufrir depresión desde la muerte de mi tío hasta la suya propia. Así que me dijo que me dejara tonterías, que dejara de jugar a tonterías, a jugar a que hablaba con fantasmas y que me fuera allí. Pero yo seguí que el tete me deja jugar con su plastilina y el tete me ha dicho que la plastilina está debajo de su cama en una caja marrón. Mi abuela me dijo que no era posible, que mi tío no tenía plastilina y que me fuera para el comedor. Dije que no, hazme caso, que el tete me ha dicho que está ahí, que puedo coger su plastilina, que su plastilina está en botes amarillos y con tapas de colores. Se echó para atrás, dijo, bueno, pues cógela. Miré bajo la cama de mi tío, agarré una caja de cartón, la abrí. La caja estaba llena de botes de plastilina Play-Doh, que estaba seca como una piedra, pero eso era plastilina de verdad. Mi abuela se quedó de piedra. Y se quedó aún más impactada cuando me vio con muchísima decisión caminar hacia el comedor, con la caja de cartón en mis brazos y hablando con alguien que no estaba allí. Según me han contado, mi abuela llamó histérica a mi madre, llorando, con ansiedad. Mi madre tuvo que plegar del trabajo corriendo para venir a buscarme, a ver qué estaba pasando. Habló con mi abuela y le dijo que eran cosas de niños, que probablemente yo ya lo sabía, pero que estaba jugando. Y según me ha contado mi madre, ese día me cayó un castigo como una catedral. Un castigo por inventarme algo que no era cierto, por inventarme que yo estaba hablando con mi tío cuando mi tío era imposible que estuviera hablando conmigo porque mi tío hacía años que estaba muerto. Realmente no recuerdo nada de esto, no recuerdo haber hablado con mi tío, ni haberle dicho nada a mi abuela. Lo que sí que recuerdo es que en mi infancia jugaba con plastilina seca marca Play-Doh y jugaba con esa plastilina en casa de mi abuela. Pero la forma en que la conseguí sí que no la recuerdo. Y si realmente fue esa la forma en que la conseguí, me parece algo bastante muy creepy. Y no sé cómo mi madre me permitía seguir jugando con esa plastilina, porque yo, sabiendo esto ahora, la hubiera quemado. Llegado a este punto, me toca contaros mis experiencias paranormales más recientes. Y si os han parecido surrealistas las que anteriormente os he mencionado, estas os van a parecer el triple de surrealistas. Estas experiencias comenzaron a suceder tras la ruta paranormal al casino de la Rabasada. Tal y como describí en ese vídeo, en las bodegas del casino se podían sentir muchísimas cosas. Podías sentir perfectamente que no eras bien recibido, pero no sentías inteligencia, no sentías conciencia allí. Sentías hostilidad. Una hostilidad sin razón aparente. Pero aún así no sentías que algo se te hubiera quedado pegado a la piel, como si algo te hubiera seguido. En ningún momento sentimos, ni Daniel, ni Steven, ni yo, que algo se hubiera pegado a nosotros. Pero al parecer sí que se nos había quedado pegado algo. Algo que probablemente tenía bastante más fuerza que aquello que se encuentra en Torres Albana. Y sé que me hago muy pesada cuando hablo de Torres Albana, pero solo puedes saberlo, solo puedes entenderlo. Entender por qué me ha marcado tantísimo Torres Albana cuando vas allí y lo experimentas por ti mismo. Cuando experimentas allí la gran actividad paranormal que hay entre esos muros. El día después de volver del casino de la Rabasada, la casa parecía distinta. Y con casa me refiero a esta, en la que estoy ahora mismo. Los padres de Daniel se habían ido a pasar el día a Blanes, por tanto la casa estaba completamente vacía, o al menos eso creíamos. Y lo creíamos hasta que comencé a advertir a Daniel de que no estábamos solos, de que en determinados puntos de la casa podía sentirse algo pesado, algo angustiante, algo frío, ese frío seco que normalmente describo en mis paranormal vlogs, pero que al mismo tiempo no está ahí. Es un frío prácticamente como si fuera un aliento en tu nuca, un aliento en el hombro, un aliento incorpóreo pero que está ahí. Es frío, es seco, es un aliento muerto. Un aliento que las personas que hemos sentido alguna vez la presencia de una entidad paranormal sabemos de lo que estamos hablando, sabemos qué clase de frío es. Así cuando describí lo que estaba sintiendo Daniel, no tardó ni un solo segundo en cerrar todas las habitaciones que me transmitían esa sensación, esas emociones, esa angustia, esa ansiedad. No dudó un solo segundo, así que cerró la puerta del cuarto de al lado, la puerta del cuarto de sus padres y la puerta del cuarto de su abuela, en la planta baja. Una vez hecho eso, nos quedamos en el salón viendo una película, a esperar a que pasaran las horas y nuestros amigos vinieran a buscarnos. Realmente cuando yo siento algo en esta casa o en cualquier otro lugar, hacemos esto, él seguía a partir de mis indicaciones. Es la única forma que tenemos de no dar más energía de la cuenta a las entidades paranormales. Aún así, nuestros planes suelen tener fallas relacionadas con el prestar atención cuando no debemos hacerlo. Y ese fue el error que cometió Daniel, porque en un momento dado comenzamos a escuchar como si hubiera una persona al otro lado de la puerta de la entrada, de la puerta que da a la calle, dando golpecitos. Al principio eran golpes ligeros, golpes como los que daría un niño pequeño. Eran 3 golpes, luego 2, luego 3, 2, 3, 2, 3. Y poco a poco
iban dándose con más fuerza, con más fuerza. 2, 3, 2, 3, todo el rato, todo el rato, todo el rato. Era una altura bastante baja, una altura que desde el salón, desde el sofá, podías sentir que era bastante baja, el sonido venía bajo. Y realmente estábamos convencidos de que los golpes eran en la puerta de la entrada. Al principio quisimos ignorarlo, pensamos que quizás era un bromista, un niño del barrio que se aburría y quería gastar una broma, pero si hubiera querido hacer una broma, hubiera pulsado directamente el botón del timbre. Nos hubiera gastado la broma por ahí, hubiera pulsado y se hubiera ido corriendo. Pero el niño seguía, insistía, hasta que Daniel decidió ponerse en pie y caminar hacia el recibidor. Y justo cuando pisó el relleno del recibidor, justo atravesó la puerta de la entrada cuando pararon los golpes y se dio la vuelta a mirarme. En ese momento yo ya asumí que los golpes no venían de la puerta del recibidor. Asumí que los golpes venían de la puerta del cuarto de su abuela. Y exactamente es lo que sucedió segundos más tarde. Justo cuando establecimos esa conexión visual y llegamos a la misma conclusión, fue entonces cuando los golpecitos comenzaron en la puerta del cuarto de su abuela. Había alguien golpeando desde el otro lado de la puerta. Daniel volvió a mirarme, miró hacia la puerta y volvió a mirarme otra vez. Fue ese momento en el que, sin decírmelo con palabras, me estaba preguntando directamente si abrir esa puerta. Y obviamente yo me negué. Yo le dije, no vas a abrir esa puerta, no puedes hacerlo. Si la abres, le estás dejando pasar. Y esta cosa va a hacer con nosotros lo que quiera. Y durante el tiempo que quiera. No abras esa puerta. Pero como sabéis, Daniel y yo parecemos hechos de la misma pasta. Y a los dos nos encanta jugar con fuego. Así que él caminó despacio, posó la mano en el pomo y abrió la puerta de par en par. Yo no vi lo que él estaba viendo, pero con la palidez y la expresión de su cara me lo estaba diciendo todo. Se quedó un largo minuto mirando a la cama de su abuela, mirándola fijamente. Y la cama está, nada más abrir la puerta, la tienes enfrente, la cama empotrada contra la pared, mirándola como si lo que hubiera allí no fuera de este mundo, como si realmente hubiera algo allí que le impidiera moverse. Estuvo un largo minuto, petrificado, y mirando hacia ese punto, hasta que rápidamente se despertó y pulsó el botón de la luz. Y entonces fue cuando pudo respirar, fue cuando pudo entrar a la habitación, inspeccionar todo, subir la persiana y abrir la ventana de par en par. Según él, era como si hubiéramos tenido encerrada durante toda la tarde a una niña pequeña en ese cuarto, a una niña pequeña que había estado golpeando la puerta y que una vez esa puerta se había abierto, se había sentado en la cama de su abuela a esperar a que alguien viniera a rescatarla. Lo que él dice haber sentido en ese cuarto, no supo siquiera describírmelo. Sencillamente me dijo que sintió un profundo terror, que esa silueta no le transmitió ningún tipo de emoción positiva, que sintió que en cualquier momento se podía lanzar sobre él, porque ni tenía cara, ni tenía un cuerpo 100% nítido. Era sencillamente una silueta baja y hostil. Una silueta que estaba esperando allí a que él entrara sin encender la luz. Esa silueta le quería allí dentro. Y desde entonces no ha vuelto a poner un solo pie dentro de ese cuarto. Y cada vez que tiene que tomar algo de ese cuarto, me hace a mí entrar allí y coger las cosas. O directamente le pide a su abuela que lo haga. Le pide a su abuela que entre, ya que es su cuarto, que entre y coja las cosas, porque él no piensa pisarlo nunca más. Y eso que lleva toda la vida viviendo en esta casa, pero él ya no quiere volver a entrar en ese cuarto nunca más. La siguiente anécdota que os quiero contar sucedió unos días después, justo en esta misma casa. Esta experiencia sucedió en unas circunstancias muy desenfadadas. Y es que aquella tarde habíamos quedado con unos amigos para irnos a cenar fuera. El punto de partida iba a ser esta casa. Iban a venir todos nuestros amigos aquí, íbamos a decidir todos en grupo dónde ir. Y a partir de aquí nos distribuiríamos todos en coches y nos dirigiríamos todos al restaurante en cuestión. Al restaurante que finalmente habríamos decidido en grupo. Primero llegaron aquí Kristen y Nerea, después llegó Steven, y como no venía nadie más, Daniel se puso a llamar por teléfono a ver si venían los demás o qué les estaba pasando. Y al ver que no iban a llegar, porque se habían perdido por el camino, decidimos hablar entre nosotros dónde ir a cenar. Mientras decidíamos, me puse a cambiar el agua a los agapornis, Daniel se puso a recoger un par de cosas, y finalmente cuando nos íbamos a ir, los dos recordamos que teníamos las carteras en la planta de arriba. Así que subimos corriendo, pusimos a rebuscar por todas partes. Miramos en nuestras mochilas, miramos en los cajones, miramos en los armarios, y las carteras habían desaparecido. No estaban por ninguna parte. Y eso que nosotros siempre guardamos las carteras en un lugar determinado. Todas las cosas importantes tienen su lugar correspondiente. Y aquella tarde nuestras carteras no estaban donde tenían que estar. Que probablemente las habíamos puesto en otro lado y nos habíamos olvidado. Sí, es muy probable, a todo el mundo le pasa. Aún así, no le dimos importancia y seguimos buscando como locos las dichosas carteras. Rebuscamos los armarios, los cajones, entre las cajas, entre los libros. Lo miramos todo, lo revisamos todo y pusimos el cuarto patas arriba. Hasta que finalmente las encontramos. Y las carteras estaban bajo esta cama, una sobre la otra, tal y como recordábamos haberlas puesto en este rincón del escritorio,
una sobre la otra. Pues tal cual estaban aquí, tal cual estaban debajo de la cama, justo en el centro de la cama, pero por debajo. No resultó terrible, espantoso encontrarlas ahí debajo, ni tampoco la forma en que estaban colocadas. Ciertamente no resultó extraño, pero no resultó creepy el hecho de encontrarlas ahí debajo, porque pueden haber pasado mil cosas que hayan hecho que las carteras hayan terminado ahí. Explicaciones racionales hay a puñados, pero lo que no encontramos explicación es que al agarrar yo la cartera y mientras iba hablando con Steven, mientras yo iba por aquí hablando en voz alta con Steven, que estaba en la planta baja, y caminé hacia la puerta del cuarto, me quedé congelada allí y con la mirada perdida hacia el cuarto de los padres de Daniel. Un cuarto que cada vez que sus padres no estaban tenía la puerta cerrada, debido a que hacía algunos días que yo seguía sintiendo cosas extrañas. Hacía algunos días que yo seguía sintiendo un frío, tanto en ese cuarto como en el de al lado, como en el cuarto de la abuela de Daniel. Y ese cuarto estaba cerrado, o supuestamente debería estar cerrado. Al mismo tiempo que el desván, la puerta del desván de Daniel, también debería haber estado cerrada. Y al mismo tiempo, el cuarto de los padres de Daniel debía estar vacío. Nadie debía estar ahí dentro. Pero en aquella puerta había una chica mirándome de frente. Una chica de carne y hueso, como tú o como yo. Una chica ahí de pie, parada, de pelo largo y despeinado, con ropa normal y corriente, ropa de normal, de andar por casa, ropa normal, mirándome de frente. Me quedé sencillamente alucinada. Y en ningún momento se me pasó por la cabeza que fuera algo paranormal. Realmente creí que esa chica había entrado aquí a robar. O que yo que sé, que esa chica, no sé, que no estaba bien. Obviamente su mirada no estaba bien, había algo que estaba mal en ella, había algo mal en su cabeza, había algo mal ahí. En las circunstancias, en todo estaba mal. ¿Por qué esa puerta estaba abierta? ¿Por qué el desván estaba abierto? ¿Y por qué esa chica estaba entre medio de las dos puertas? ¿Por qué estaba ahí mirándome? No dejé de mirarla un solo segundo y mientras la estaba mirando no dejaba de mover la mano y llamar a Dani. Decir, Dani, hay una chica ahí, Dani, hay una chica ahí. Y justo cuando él se colocó a mi lado para verla, fue cuando ella se desplazó hacia la mesita de noche de los padres de Dani. Yo le agarré de la mano, le sacudí y le dije, ¿la has visto? ¿La has visto? ¿La has visto? Está ahí, no te estoy mintiendo, está ahí. Y me dijo, sí, la he visto pasar. Rápidamente Daniel corrió hacia el cuarto, cerró la puerta del desván y abrió de par en par del cuarto de sus padres, metiéndose justo hacia la mesita. Y yo no iba a ser menos, no me iba a quedar atrás, así que le seguí y obviamente no había nada ni nadie dentro de ese cuarto. No había absolutamente nadie. Y en el lugar de encontrarnos a una persona de carne y hueso, nos encontramos con ese frío seco. Ese algo que te indica que puede pasar cualquier cosa en cualquier momento, que es inminente que pase algo. Y lo que sucedió es que después de que yo entrara en esa habitación, una ráfaga de aire frío pasara por mi lado, al mismo tiempo que una voz eléctrica me mandaba a callar. Pero esta vez no me agarro al hecho de que yo vi, yo sentí, a el hecho de que podría haberme sugestionado como tantas otras veces podría haberlo hecho. Me agarro al hecho de que Daniel, justo antes de que yo sintiera esa ráfaga de aire, justo antes de que yo escuchara esa voz eléctrica mandándome a callar, se dio la vuelta para mirarme, para ver si yo estaba sintiendo algo. Y vio como mi pelo se movía hacia atrás sin que yo lo hubiera tocado. Y escuchó el sonido de una voz que pedía silencio. Escuchó claramente cómo alguien producía este sonido. Shhh. Realmente tras años y años viviendo experiencias paranormales, ya debería estar acostumbrada a ese tipo de manifestaciones. Ya debería asimilar que esto es algo normal y ya debería dejar a un lado los miedos y alterarme lo más mínimo. Pero no sé por qué esa tarde no pude evitar soltar un grito de absoluto terror. Porque por primera vez en mi vida había visto una apariencia física completa, totalmente nítida. Estoy convencida de que si yo me hubiera acercado a ella, la podría haber tocado, la podría haber sentido, podría haber escuchado su respiración. Esa chica era prácticamente real. Y Daniel no la vio perfectamente, no la vio de frente, no le vio la cara, no le vio esos ojos idos, esos ojos de loca, ese pelo despeinado, esa ropa de andar por casa. Dani no vio eso. Lo que él vio fueron su pelo y su camisa en movimiento. Eso es lo que él vio. Vio la ráfaga de esa persona, la ráfaga de esa entidad. Porque claramente, al entrar en ese cuarto, no quedó otra alternativa que considerarla una entidad paranormal. Y sé que esta experiencia es probablemente de las más surrealistas que he contado en este canal, pero el simple hecho de tener a Daniel como testimonio y de que después nuestros amigos me vieran en un estado realmente lamentable, me vieran temblar y balbucear como una niña pequeña, para mí ya es más que suficiente como para dar esta experiencia por válida, como para asegurar que esto no es una invención mía y que mucho menos es una alucinación. Esto fue algo muy real. La última anécdota que os quiero contar
sucedió hace apenas 2 noches. Tanto en esta casa como en la mía se suelen escuchar pasos. Las puertas suelen cerrarse sin corrientes de aire. Y en ocasiones hay corrientes de aire frío y perfumes que no deberían estar allí. Perfumes que van de un lado a otro de la casa, paseándose, y que en pocos segundos desaparecen. Pero lo que nunca antes había experimentado era el estar quieto en un lugar y presenciar cómo las cosas se mueven de sitio, o más bien cómo las cosas van cayendo sin que nadie las empuje, como es el caso de este peluche de aquí. Tras este peluche guardo todas las cartas que me enviáis. Tras este peluche está mi lugar secreto para guardar todas vuestras cartas, todo lo que me mandáis, vuestros dibujos, todo está ahí guardado. Y las únicas 2 personas que sabemos que esos grandes tesoros están ahí escondidos somos Daniel y yo. La otra noche, estando yo aquí sentada y buscando una película que ver por internet, ese peluche cayó al suelo sin que nadie lo empujara. Dejé el ordenador sobre el escritorio, me levanté, lo recogí del suelo y lo volví a colocar allí. Volví a sentarme, volví a agarrar el ordenador y seguí buscando. Y automáticamente ese peluche volvió a caer al suelo. Así que nuevamente repetí la operación. Dejé el ordenador sobre el escritorio, me levanté, caminé hacia el peluche, lo recogí y lo volví a colocar en la estantería. Pero ya esa vez no volví a sentarme en la cama. No por miedo, sino porque tenía ganas de contárselo a Daniel, quien a ciertas horas del día ya no se le pueden gastar bromas porque se pone de muy mala leche. Y su forma de cabrearse es muy graciosa, así que me resultaba divertido ir a molestarle con su supuesto peluche endemoniado. Tenía ganas de molestarle un rato, así que fui para el baño, mientras él se lavaba los dientes, y me puse a decirle que, oye, ¿qué pasaría si tu peluche estuviera poseído? ¿Qué pasaría, no? Si tuvieras una Annabelle 2 ahí en tu estantería, ahí con su lacito en el cuello y tal, una Annabelle 2, ¿qué te parecería? Y nada, con la broma estuvimos ahí de cachondeo, riéndonos del peluche, y al volver los 2 al cuarto, nos encontramos no solo al peluche tirado en el suelo, sino que sobre la cama estaban todas vuestras cartas. Todas las cartas que he recibido por vuestra parte. Estaban todas sobre la cama. Lo cual, como ya os he dicho, es bastante extraño, debido a que las únicas 2 personas que sabemos que tras ese peluche están las cartas somos Daniel y yo. Nuevamente no quisimos darle importancia, así que recogimos las cartas, las guardamos y las tapamos con el peluche nuevamente. Agarramos mi ordenador, nos pusimos a buscar películas, ignorando por completo lo que pudiéramos sentir, aunque la verdad es que estábamos bastante incómodos en este cuarto. Pero aún así, no quisimos darle muchas vueltas porque pensamos que eso ya era cosa de nuestra sugestión. El hecho de ver las cartas aquí encima, el muñeco tirado en el suelo, nos hizo de alguna manera rayarnos un poco porque dijimos, hasta aquí hemos llegado. Es imposible que haya algo aquí. Ciertamente esto no tiene explicación alguna, esto es muy surrealista, pero no vamos a darle importancia, porque darle importancia a una entidad paranormal es darle fuerza para que siga manifestándose y siga tocando las narices. Y ya está, decidimos olvidarnos. Y realmente conseguimos hacerlo, conseguimos desconectar un poco de esta idea, hasta que en un momento dado, Daniel bajó a por un vaso de agua, mientras yo me quedaba aquí tumbada. Para ello paramos la película, dejamos el ordenador nuevamente sobre el escritorio, la luz encendida, porque sabéis que yo no puedo estar en un lugar pequeño sin tener iluminación, y mientras él iba bajando las escaleras, yo comencé a dar vueltas en la cama. A medida que él se alejaba cada vez más, yo me sentía cada vez más incómoda. Y no sabía si relacionar esto con la sugestión de las cartas y el peluche, no sé si relacionarlo con mi estado de agotamiento porque estaba realmente cansada, no sabía qué diablos me estaba pasando. Y venga, y vuelta, y creo que me sentaba y volvía a incorporarme, volvía a tumbarme. Hasta que finalmente decidí hacer lo que sabéis que detesto hacer, pero que casi siempre hago y no sé por qué lo hago. Y fue tumbarme, dándole la espalda a la puerta. Y al hacerlo, sentí como si alguien de grandes proporciones se dejaba caer sobre la cama. Dejaba caer su trasero, su enorme trasero, sobre la cama, haciendo que el colchón entero prácticamente pegara un bote y prácticamente estuviera a punto de volcarse sobre el suelo. En ese momento metí un brinco de la cama, y no solo metí un brinco, sino un grito que probablemente se me escuchó desde el otro lado de la calle. Un grito que provocó que Daniel subiera una milésima de segundo a ver lo que estaba pasando. Y lo que se encontró fue no solo a mí pegada a ese armario, sino también el colchón movido. Había quedado un espacio más o menos de estas dimensiones entre la pared y el colchón, dejando al descubierto todo el armatoste que tiene por debajo. Daniel trató de calmarme, me dijo que no pasaba nada y me hizo recordar que las entidades paranormales no pueden hacerte ningún tipo de daño físico, no pueden dañarte si tú no les das un paso, no pueden dañarte si tú no das el paso a través de la ouija u otro tipo de rituales que impliquen invocaciones. Si no has jugado a nada de eso, no has dejado la puerta abierta, por lo tanto no pueden dañarte. Realmente por primera vez en mi vida, esa argumentación no me dejó más tranquila.
porque me obligó a pensar en el hecho de que no estamos hablando de que yo sea una persona normal, una persona que no haya abierto nunca ninguna puerta. En mi árbol genealógico, por parte de madre, no hay personas normales, con puertas cerradas. Hay personas hipersensibles, personas que aunque no lo quieran ya tienen una puerta abierta. Son personas que perciben esto con muchísima facilidad. Son personas que son capaces de obtener la frecuencia de entidades paranormales sin apenas buscarlo. Y de alguna manera, ellos lo saben. Ellos saben precisamente a quién dirigirse, con quién jugar. Y si saben que conmigo se puede jugar, no dudarán un solo instante en hacerlo. Yo sé, del cierto, que daño físico no pueden producir si no se les invita a hacerlo. Pero he llegado a un punto en el que creo firmemente que lo que más duele es el daño psicológico y no el físico. Físicamente, si te arañan, lo puedes curar, pero psicológicamente, el hecho de saber que te pueden cerrar la puerta en cualquier momento de la noche, el hecho de saber que puedes sentir una presencia a los pies de tu cama en cualquier momento, el hecho de que se te puede sentar algo que no vas a ver en un lado de la cama, y que prácticamente te va a tirar el colchón al suelo, o el hecho de que en cualquier momento puedes salir de tu cuarto y encontrarte de frente con una completa desconocida que no debería estar allí. Ese hecho para mí es mucho más doloroso, mucho más espantoso que el ser físicamente agredido. Y bueno, chicos, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Siento mucho haberme puesto tan filosófica. De hecho, este vídeo quería enfocarlo de forma distinta. La idea era que mi madre participara en este vídeo. Era que ella se sentara junto a mí y os contara directamente a vosotros tanto sus experiencias paranormales como las que yo viví en mi infancia. Pero como sabéis, a mi madre no le gusta nada el tema de las cámaras. Ya está casi convencida de aparecer algún día en este videoblog, pero me falta un poquito más para convencerla. Vamos a tener que esperarnos un poquitito más. Como siempre, os invito a que aquí abajito me dejéis vuestras experiencias paranormales. Y no solo eso, sino también vuestro punto de vista acerca de mis experiencias. Me encantaría que me dejáis vuestras explicaciones de tipo racional a todo aquello que os he contado, si es que podéis encontrar una explicación racional. Pero de verdad, no me valen los comentarios que consideran que tanto yo como mi familia sufrimos de esquizofrenia o de cualquier otro tipo de enfermedad mental. Que tú no hayas vivido ningún tipo de experiencia paranormal a lo largo de tu vida no te da derecho a juzgar las experiencias de los demás y a considerar todo aquello que no tiene una explicación aparentemente racional como una farsa, como una mentira. Yo comparto mis experiencias paranormales con vosotros porque tengo la necesidad de hacerlo. Tengo la necesidad de que los demás entiendan lo que estoy viviendo, entiendan que esto es algo realmente normal y que no solo me pasa a mí, le pasa a muchísimas personas. No tengo por qué inventarme estas experiencias, no tengo por qué ponerme aquí a imaginar un fantasma de no sé qué. No, yo tengo mi vida, yo tengo mi trabajo, tengo mis amigos, tengo mi familia, no tengo por qué irme inventando historias por internet. Tú puedes creer en mis anécdotas o no creer, eso está en el criterio de cada uno. Pero recuerda que yo cuento mis experiencias desde el respeto. Y espero que tú, al recibir mi mensaje, las tratas del mismo modo. Y bueno, y sin más, me despido. Pero no sin antes recordaros que aquí abajito en la cajita de descripción tendréis todas, pero todas mis redes sociales. Tengo Facebook, tengo Twitter y tengo Instagram. Y siempre leo todo lo que me mandáis. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!